Hola compañeros, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Bueno, obviamente el tema central es yo ya no sé cómo definirlo, discurso, presentación, stand-up, bochorno, ridículo, pónganle ustedes el adjetivo que mejor les parezca, que hizo anoche el presidente Milei en el Congreso de la Nación, con la excusa de presentar el presupuesto para el 2025. Habló un poquito menos de una hora y no dio un solo indicio, una sola línea respecto de lo que será ese presupuesto, aunque va de suyo que todos sabemos que va a ser un recorte, un ajuste mucho más profundo que el que viene haciendo hasta ahora y que ha sumido al país en un desquicio absoluto con, bueno, con las consecuencias que todos ya conocemos. Hay un par de detalles sobre los cuales detenerse. Dejemos el resto para los que conocen del tema, los economistas o los analistas políticos de fuste. Y esos dos puntos son, por un lado, estas dos palabritas que para él son santas, el déficit cero, y lo que le pide a las provincias que hagan como recorte, como ajuste adicional al que ya hicieron, de un par de monedas, 60.000 millones de dólares. Con respecto al déficit cero, bueno, para él es un mantra, una palabra sagrada, e incluso, y lo dijo él durante su exposición, no importa cómo salga el plan económico, por llamarlo de alguna manera, si sale bien, si sale mal, cuáles son sus consecuencias, a quiénes afecta y a quiénes no, lo que importa es, abro comillas, ¿no?, el equilibrio de las cuentas fiscales, cierro las comillas. A ver, el mentor ideológico, desde el punto de vista económico de Milei, todos sabemos que es el famoso von Hayek, el autor de la escuela austríaca, sobre la que él basa toda su premisa económica. En una de sus últimas entrevistas, poco antes de morir, cuando se le preguntó, se le consultó, bueno, ¿cómo cree usted que puede llevar adelante ese plan económico tan absoluto, tan rígido, con parámetros tan inamovibles, con casi planteos de orden absolutista? Le pregunta el periodista. Y él responde que la verdad es que no había ningún país del mundo en ese momento, esto fue finales de los 70 aproximadamente, si mi memoria no falla, no había ningún país del mundo en ese entonces donde se pudiera aplicar ese plan, esa teoría económica que él desarrolló. Y que en todo caso habría que pensar en un país nuevo, en un país que arranque de cero y que desde el comienzo, desde el primer segundo de su existencia, llevara adelante un plan como el que él propone, pero que en la realidad era prácticamente imposible llevarlo. Que lo que él planteaba era una teoría general en términos económicos que a su criterio iba a llevar a que un país pudiera desarrollarse. Pero atenti con este concepto, porque él admitió que no había ningún país en el mundo existente en ese momento, estamos hablando de antes de la caída de la Unión Soviética, obviamente, donde se pudiera poner en práctica. Yo creo que esto despeja bastantes dudas, ¿no?, si es que hubiese alguna todavía, respecto de la inviabilidad absoluta de este planteo económico. Junto con Hayek, Milton Friedman, que sin llegar a los extremos de la escuela austríaca, había planteado una política también en términos muy absolutos de control de emisión monetaria, de reducción del gasto público, de el equilibrio en las cuentas fiscales, que después de Hayek era la escuela económica más extrema que había en ese momento, puso en práctica un plan que tiene bastantes puntos de contacto con el que pretende Milei o con el que pretendía von Hayek en Chile, en el Chile de Pinochet, con el golpe o luego del golpe de Estado de 1973, del que hace poquitos días se ha cumplido un nuevo aniversario. Ese plan fracasó. A los 3 años, el plan de Milton Friedman y de los Chicago Boys no había logrado bajar la inflación como había prometido, había aumentado el desempleo a
por encima de 2 dígitos, llegando casi al 20% de la población, se había reducido el poder adquisitivo de los salarios, se habían destruido miles de puestos de trabajo. Pero hubo una cosa, y yo te cuento esto porque por lo general no lo comentan. Se centró en tener de manera consistente el ingreso de dólares por exportaciones, entre otras cosas para pagar deuda, que en aquel momento todavía los países latinoamericanos no tenían los niveles de deuda exorbitantes que tienen hoy, pero que de todos modos pesaban mucho en su economía. ¿Y qué fue lo que hizo tanto Friedman como Pinochet? En general o puntualmente fue Pinochet el que tomó esa decisión. Mantener en manos del Estado la industria del cobre, que había sido estatizada, mirá vos, por Salvador Allende, a quien Pinochet derroca a sangre y fuego. Se manifestaba liberal, absolutista, rígido en lo económico, por no hablar de lo político, pero eso sí, el cobre no me lo toques, porque es lo que le da ingreso de divisas a Chile. No para beneficio de la población, eso está más que claro, pero mantuvo en manos del Estado un mecanismo de generación de divisas genuinas para, obviamente, mantener el pago de las exportaciones, de las importaciones, y sobre todo pagar la deuda. Deuda que después se fue incrementando porque fueron tomando más deuda, más deuda, más deuda. Hasta el día de hoy, el cobre, la industria del cobre sigue en manos del Estado. Un dato que me parece que no es menor y del que prácticamente nadie habla, pero que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque en la Argentina de Milei, todo lo que tenga que ver con proceso industrializador está desterrado. Es un gasto, no sirve. De hecho, ya están armando un proyecto para privatizar nada más ni nada menos que la industria energética nuclear de la Argentina, que ha puesto a nuestro país entre los 10 primeros del mundo que son capaces de elaborar, de producir, de fabricar generadores energéticos nucleares a mediana escala y obviamente importarlos, ¿no es cierto? Y generar ingresos para el país. No, eso tiene que ir a manos privadas, el Estado no se tiene que meter. Es un dato, vuelvo a insistir, que no me parece menor, porque aún los más absolutistas en materia económica seguían entendiendo que un Estado tenía que tener ingreso genuino de divisas, de recursos para poder sostenerse. Obviamente a Milei le importa poco y nada. Hablar de los 60.000 millones de dólares de reducción de gasto que le pide a las provincias es absolutamente inviable. Es absolutamente inviable. No hay manera porque ya las provincias no tienen por dónde ajustar, no tienen por dónde entrar y al contrario, están viendo la manera de generar algún tipo de recursos o desviar recursos de otros sectores para poder hacer frente a las necesidades básicas de sus poblaciones. Y con respecto al déficit cero, vuelvo a este punto y aquí ya voy redondeando, el déficit cero es una falacia, es una mentira, es una imposibilidad fáctica. El país que pone Milei como ejemplo al que la Argentina debe llegar de la mano de Adefesio, que es su pretendida política económica, que es Alemania, es el país que manejó y sigue manejando, aunque ahora está en manos de Christine Lagarde, la ex titular del Fondo Monetario, es el organismo, el Banco Central Europeo, que está en manos de Alemania, el organismo que regula toda la política económica, monetaria y fiscal de los países miembros de la Unión Europea. En la fundación de ese banco, que reemplazó a los bancos centrales de cada uno de los países de la Unión Europea, se establece que cada país miembro de la Unión Europea puede tener, reitero, un déficit fiscal anual para el Banco Central Europeo no mayor al 3% de su Producto Bruto Interno. El propio Banco Central Europeo, manejado históricamente por Alemania,
hoy dirigido en persona de Christine Lagarde, entiende que el déficit fiscal es necesario, es una condición necesaria. Tener superávit o tener déficit depende de un montón de variables. Y muchas veces el déficit no puede estar supeditado al sufrimiento de los pueblos. Es el mismo Banco Central, hay que decirlo, que hundió sobre mediados de la década pasada, finales de la primera década del 2000, comienzos de la segunda década, entre el 2008 y el 2012, a Grecia en una de sus crisis económicas más escandalosas y calamitosas. Ese mismo Banco Central es el que dice se puede tener un déficit de hasta el 3% del Producto Bruto Interno. Y todos los países de la Unión Europea tienen déficit fiscal. Algunos tienen hasta el 3%, algunos tienen más, es verdad, pero ninguno tiene déficit cero. Y todos los países de la Unión Europea se han crecido, se han desarrollado, han mantenido niveles de salarios relativamente acordes con los niveles de vida que cada uno tiene, han protegido y desarrollado sus actividades industriales, tienen políticas proteccionistas para cuidar su propia producción. Nos siguen mintiendo en la cara. Y lo que más bronca da es que al comienzo de la columna hablábamos, dejemos algunas cosas para los economistas, para los que saben. Bueno, estas cosas que no son tan técnicas, que son datos duros y concretos, los economistas, propios y ajenos, no te las dicen. Y es la manera, a nuestro entender, de contrarrestar esta barbaridad que están planteando desde el gobierno. Amigos, que tengan una buena semana. Síganos en nuestras redes, en Prensa Mac, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en X, en Twitter, en TikTok y en X, me estoy acordando ahora, @MarceloSena. Y después en todas nuestras redes que ustedes ya conocen y a través de las cuales nos pueden seguir. Un abrazo y buena semana para todos.